Sea Cristo alabado para siempre. Yo quiero que nos concentremos la atención en el versículo 24. Mirad lo que oís. La Reina Valera revisada, actualizada, dice: ten en cuenta, ten presente lo que oís. Esa palabra del versículo 21 al 25 tiene un contexto en el cual se dijo. El capítulo 1, el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, se está hablando de la parábola del sembrador. El sembrador. Dice Marcos, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Él le había dicho a los discípulos: ténganme una barca preparada. Esa fue la instrucción que le dio a los discípulos. Ténganme una barca preparada, porque cuando él llegaba, la gente se agrupaba y le hacían presión porque querían tocarlo. Los evangelistas dicen que querían tocarlo. Para recibir un milagro. Y se agolpaban sobre él y él les dijo: téngame una barca preparada para cuando eso suceda, yo me meto en la barca y me echo un poquito al mar y la gente se queda en la tierra. Así fue el caso ahora. Llegó y comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Doctrina es enseñanza. La Biblia usa la palabra doctrina de dos formas. Número uno, enseñanza, y número dos, en relación a enseñanza fundamental. Cuando la Biblia, especialmente los apóstoles, usan la palabra doctrina, están hablando de enseñanza fundamental. Aquí está hablando meramente de enseñanza. Oíd, versículo 3, oíd. Y comenzó a hablarles sobre el sembrador. Esa parábola del sembrador es el contexto que crea ese pasaje del versículo 21 al versículo 25. Él dice en el versículo 24, mirad lo que oís. Ten cuidado cómo oyes, lo que oyes. ¿Por qué el Señor dijo esa palabra de esa forma? Hermanos, tengamos presente que siempre que el Señor dijo una palabra, una expresión, una enseñanza, siempre había una intención detrás de esa palabra. El Señor no dijo palabras simplemente por decirlas. Aleluya. Siempre había una intención al decir una palabra. Y por supuesto, cuando nosotros oímos esa palabra, sea cual sea la palabra, larga o corta, a menos que nosotros nos detengamos dentro del contexto en el cual fue dicha la palabra, a veces no vamos a encontrar la razón y el propósito. Porque nosotros a veces tenemos la costumbre de leer la Escritura corriendo. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras.
Escudriñar las Escrituras no es meramente leer corriendo. Escudriñar las Escrituras es detenerse, ahondar en lo que estamos leyendo, preguntarle a la Biblia, leer el pasaje de la Escritura, leer el capítulo completo, leer varios capítulos, usar concordancias, usar diccionarios, detenernos, escudriñar las Escrituras. Las Escrituras hay que leerlas, amén. Nos detenemos, tomamos la Biblia y leemos algunos pasajes de la Escritura, amén. Eso está perfectamente bien, eso no se puede eliminar. Inclusive, quieres que te ayude a dormir, lee la Biblia. En vez de mirar la televisión o el teléfono antes de dormir, lee la Biblia y te va a dar mejor sueño. Pero aquí no estamos hablando de simplemente leerla, estoy hablando de escudriñar. Para poder entender lo que el Señor quiso decirnos en cada caso, hay que escudriñar, hay que preguntar. Ay, Samas Tobalay. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Y para entender lo que el Señor nos dijo en el versículo 24 del capítulo 4, hay que leer todo el capítulo porque Él está hablando de algo sumamente importante. Por eso Él dice, mirad lo que oís. Dos razones. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué tú hablas en parábolas siempre? En otro de los evangelistas dice, ¿por qué tú le hablas a esta gente en parábolas? Y el Señor les da la respuesta. El reino de los cielos ha sido revelado para ustedes. Los misterios del reino de los cielos han sido revelados para ustedes. Pero para ellos, no. Para los que tienen ojos, no vean. Y los que tienen oídos, no oigan. Y no se salven. Santo, esa palabra es fuerte, hermano. Pero diciendo eso, hay la otra razón. La otra razón. Y es para que nosotros entendamos y tengamos cuidado con lo que nosotros oímos. El alma se alimenta por lo que oye dentro del uso de otros sentidos, por supuesto. Todos los sentidos que nosotros utilizamos da información a nuestra alma. Pero aquí estamos hablando del oír. El alma se alimenta de lo que nosotros oímos. Por eso Él le dice a los discípulos, mirad, tengan cuidado con lo que ustedes oyen. Cuidado con lo que oyen. Porque con la medida con que medís os será medido. Noten que ahí no está diciendo, ya mismo regreso al oír. Noten que ahí en relación a medir, Él no está diciendo con la medida que medid te van a medir. Esa frase Él la usa en otra situación, Él usa esa frase. Pero aquí está usando con la medida que medís os será medido. No os serán medidos, sino os será medido. ¿De qué está hablando entonces el Señor? Santo Dios del cielo. Yo leí el pasaje cuando el Espíritu Santo me estaba guiando para dar la enseñanza. Y leí el pasaje. Y pensaba que estaba hablando ahí del otro pasaje que él dice, con la medida que medís, ustedes van a ser medidos. De lo mismo, o sea, lo que tú quieres que hagan contigo, eso tienes que hacer tú con los demás. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso, queridos hermanos. Aquí está hablando de lo que nosotros recibimos y decidimos por el oír. Lo que nosotros recibimos por el oír. ¿Cómo lo recibimos? ¿Qué fuente usamos para recibirlo? ¿Qué fuente usamos para oírlo? Y hay varias fuentes que nosotros podemos utilizar para oír. Nosotros tenemos oídos.
Él dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero el ser humano oye con este miembro que tenemos en el cuerpo que se llama oído, pero nosotros podemos oír también con la mente. Nosotros pensamos y oímos lo que pensamos. Nosotros hablamos y oímos lo que hablamos. Nosotros sentimos y oímos lo que sentimos. Nosotros deseamos y oímos lo que deseamos. Nosotros miramos y oímos, aleluya, lo que miramos. ¿Por qué? Porque todo lo que nuestros sentidos experimentan viene a ser información para nosotros. El oído simplemente es un canal nada más donde el cerebro utiliza para nosotros recibir información. Por eso es que los sordos, los que pierden el oído, los sordos desarrollan otros sentidos. Por ejemplo, el tacto. Ellos reciben el sonido. Ellos tocan. Es como el ciego puede tocar las facciones físicas de una persona y decidir, esta persona es de esta forma, y te lo describe. Desarrollan otros sentidos. O sea, están recibiendo información. Entonces, el Señor entonces nos dice a nosotros, mirar lo que oís. Mirar lo que oís. ¿De dónde viene esa información? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Cómo lo estás oyendo? ¿De dónde viene lo que estás oyendo? Hello. La fuente de lo que oímos. La naturaleza de lo que oímos. La motivación con lo que lo oímos. La justificación con lo que lo oímos. La determinación con lo que lo oímos. La justicia o injusticia con lo que lo oímos. El temor con lo que lo oímos. La fe con lo que lo oímos. La humildad con lo que la oímos. La esperanza con lo que la oímos. El deseo con lo que lo oímos, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad lo que oís. El contexto dice que él habló de la palabra del sembrador. La palabra del sembrador nos dice, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y dijo el Señor, del versículo 4 hasta el versículo 8, dice que fue lo que pasó. Y solamente dice eso, ¿qué fue lo que pasó? Al preguntarle a él sobre la palabra del sembrador, entonces se da la explicación sobre la palabra del sembrador. Y desde el versículo 14, él comienza a explicar la palabra del sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quiénes son los que siembran la palabra? La iglesia es el que siembra la palabra. Nosotros somos los que sembramos la palabra. Y por supuesto, dependiendo cuál sea la motivación nuestra, la dedicación nuestra, es lo que el Espíritu Santo va a usar para que esa palabra verdaderamente sea palabra de Él. Estos son los junto al camino. Eso fue lo primero, donde primero cayó la semilla fue junto al camino. Y él dice, la que cayó junto al camino son en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Quiere decir, nosotros predicamos la palabra a diestra y a siniestra. Donde quiera que estamos, de una forma u otra, estamos predicando la palabra. Hablando de Cristo, hablando del Evangelio, hablando del amor de Dios, hablando de la salvación, del perdón. Hablando de que en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús. Y dice la Escritura que la gente oye, a veces oyen por reverencia, a veces oyen por temor, a veces oyen por ética, a veces oyen por respeto, a veces oyen por interés, a veces oyen por hambre, por necesidad de Dios que tiene, pero oyen. El asunto es que oyen, están oyendo. Mirad lo que oís, están oyendo. Y oyen
Pero enseguida viene Satanás y les quita lo que se sembró. Quiere decir que la razón por la cual nosotros no vemos las iglesias llenas de gentes, a pesar de que se predica tanto en la ciudad, es porque la gente escucha, pero Satanás viene y se la quita. ¿Qué debemos nosotros hacer? Debemos hacer antes de predicar. Debemos orar al Señor, decirle, Señor, al quien tú quieres que yo le hable hoy, permite que el diablo no venga a quitarle la semilla. Permite que el Espíritu Santo le ministre, aleluya, para que el diablo no le quite lo que se siembra en el corazón. Antes de compartir. Antes de salir de tu hogar, haz esa oración. Para cuando el diablo venga a quitarle lo que se sembró, no pueda quitárselo. Esos son los que cayeron junto al camino. Los que se cayeron en pedregales son los que cuando han oído, estos también han oído, oyeron también. Oyeron la palabra, al momento la reciben con gozo. Oyen la palabra y la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución a causa de la palabra que oyeron y recibieron, tropiezan. Ellos oyeron la palabra, igual que los que Satanás se la quitó, también la oyeron. La oyeron, Satanás se la quitó. Estos la oyeron, la recibieron con gozo, pero las tribulaciones le quitó la palabra. Él dijo del otro grupo, tercer grupo, el que cayó entre espinos. Los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. ¿Cuáles son esos? Estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran a la persona y ahogan la palabra que se sembró y se hace infructuosa, sin fruto. Los afanes de la vida, el amor al dinero, la codicia de muchas cosas. Lucas en el capítulo 21 dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Está hablando de los corazones, o sea, el alma se puede cargar de glotonería. El cuerpo se carga de glotonería, ¿verdad que sí? ¿Con qué el cuerpo se carga de glotonería? Con las cosas que uno come exageradamente, ¿verdad que sí? Él no está hablando ahí en Lucas 21 del cuerpo, está hablando del alma, del corazón. Mirad que vuestra alma no se cargue de glotonería y de los afanes de la vida y venga de repente aquel día. ¿Por qué Lucas dice eso? Es una advertencia para los creyentes que miremos por nosotros mismos, porque nosotros hemos recibido la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que puede salvar nuestras almas. La obediencia a la palabra es la que puede salvar nuestras almas. Pero si nos cargamos de glotonería de este mundo, de los afanes de este mundo, de las codicias de este mundo, ¿estoy hablándole a alguien? La palabra se hace infructuosa. ¿Por qué? La glotonería, los afanes y la codicia de las cosas de este mundo ahogan la palabra. ¿Por qué hay tantos creyentes? Escuchen bien, ¿por qué hay tantos creyentes que tienen muchos años en el Evangelio, y no dan fruto de cristianos?
Porque hay muchos cristianos en el evangelio. Mire, hermano, uno se sorprende, cada día más uno se sorprende. Las cosas que yo vi en este viaje. Y yo digo, sí, pero ¿cómo es posible que estas personas con tantos años dentro del evangelio, dentro de la iglesia, ahora parecen que son menos cristianos que cuando comenzaron? ¿Sabe por qué es? Los afanes de la vida, la codicia de las cosas que el mundo nos ofrece, la glotonería de estar envuelto en las cosas que el mundo nos, y llenando nuestra alma de cosas que el mundo nos ofrece, ahogan la palabra y la palabra no puede crecer y dar fruto en nosotros. Eso es lo que dijo el Señor. Eso es lo que dijo el Señor. Entonces, Él dice, da la parábola del sembrador, le dice lo que hace la palabra, todo el que oye la palabra, se le da la palabra, la oye, todo el mundo la oye, pero no en todos trae fruto. Y da la razón por la cual no en todos da fruto. Hay un grupo que sí da fruto. También la escucharon igual que los demás. Por eso la recibieron y el diablo no pudo robarla. Aleluya. Las pruebas no pudieron quitar la palabra. Los afanes de la vida y la glotonería del mundo no pudo ahogar el fruto de la palabra, sino que ellos la recibieron, se dieron a sí mismo como buena tierra para que la palabra diera fruto, y dio a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces tenemos esos dos grupos. Un grupo que se divide en 3 personas y 3 razones por las cuales la palabra no da fruto, y otro grupo que sí, la palabra da fruto. Y es posible que dentro de congregaciones nosotros veamos personas de esa misma, que se identifican con esos grupos. Porque estar dentro de la iglesia no salva a nadie. Estar dentro de una congregación en 4 paredes no hace que nadie dé fruto. Lo que hace que el cristiano dé fruto es que reciba la palabra, la obedezca, se someta a ella y a través de su sometimiento a la palabra exprese adoración a Dios. Eso hace dar fruto. Y eso de dar fruto o de no dar fruto, ¿le puede pasar a cualquier cristiano? Sí. A cualquiera persona que oiga la palabra y acepta a Cristo le puede pasar. Se puede identificar con uno de esos 4 grupos. Yo no sé con qué grupo usted se identifica. Yo no sé con qué grupo se identifica que nos mira a través de este medio. Yo deseo que todos los que estemos aquí presentes nos identificamos con el último grupo. Los que oyeron la palabra y la recibieron. Y el diablo no pudo quitarle la palabra. Las pruebas no pudieron quitarle la palabra. Los afanes de la vida no ahogaron la palabra, sino que dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos quieren ser ese grupo? Yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en ese grupo. Aleluya. ¿Cómo entonces hacer para estar en ese grupo? Porque el Señor dijo 3 cosas ahí en ese pasaje de la Escritura, del versículo 24, que es necesario prestarle atención. Él dijo, mira lo que oís. Mira lo que oyes. Hermanos, tengamos cuidado con lo que nosotros oímos. Tengamos cuidado con lo que nosotros oímos. Y no solamente tener cuidado con lo que nosotros oímos, es que hay que escudriñar la fuente de lo que usted está oyendo. Y hay que escudriñarlo nosotros mismos, la motivación con la cual yo quiero oír eso. Hay que escudriñar la intención con la cual yo estoy oyendo eso y la intención con la cual me están diciendo lo que yo estoy oyendo. El mero hecho que usted oiga a un predicador
Eso no quiere decir que le está hablando a usted palabra de Dios. El mero hecho de que usted está oyendo un llamado programa cristiano, eso no quiere decir que usted está oyendo palabra de Dios. El mero hecho de que usted esté leyendo literatura cristiana, eso no quiere decir que usted está oyendo palabra del Señor. Tenga cuidado con lo que usted oye. ¿Por qué? Porque con la medida que uses para medir, así te van a dar. Eso es lo que se te va a dar a ti. Lo que tú mediste, eso es lo que te van a dar. Eso es lo que dijo el Señor aquí, versículo 24. Mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido. ¿Medido qué? ¿Os será medido qué? Será medido lo que tú vas a recibir de lo que oíste y aceptaste. Y esto tiene dos dimensiones. Estoy hablando de la dimensión ahora negativa y adversa. De lo que nosotros oímos y es de una fuente negativa, es una fuente contraria a Dios, es una fuente contraria a la palabra, es una fuente contraria a la fe, es una fuente contraria a la adoración, es una fuente contraria a la identificación con el Señor Jesucristo, contraria totalmente. Pero la oímos, le prestamos oído y eso que estamos oyendo crea en nosotros algo en nuestra voluntad. Porque lo que nosotros oímos tiene el poder de motivar nuestra voluntad para aceptarlo o rechazarlo. Y si nosotros lo aceptamos, lo que estamos oyendo, sin discernir la motivación, sin discernir la fuente, sin discernir quién está detrás de eso que estamos oyendo y cuál es la motivación detrás de lo que nos estamos oyendo, sin saber si es Dios que nos está hablando, sin saber, aleluya, porque no estamos discerniendo, estamos simplemente oyendo y nos abrimos a eso que estamos oyendo. Eso que oímos, que es negativo y adverso a nuestro crecimiento, lo recibimos, le dimos una medida. Le dimos una medida y dijimos, esto es verdad. Eso es verdad lo que tú estás diciendo. Eso es verdad lo que tú estás diciendo. Sin ser verdad decimos, eso es verdad. Eso es así, como dicen en Puerto Rico, eso es así. ¿Ah? Sin ser así, digo, eso es así. Eso es una afirmación de lo que estamos diciendo, de lo que estamos oyendo. Aceptamos lo que estamos oyendo. Aleluya, gloria sea el Señor Jesucristo. Esa es la medida que estamos utilizando de lo que estamos oyendo. Por eso dice el Espíritu Santo, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido. Hay que tener cuidado con lo que oímos. No le prestes tu oído al diablo. No le prestes tu oído al mundo. No le prestes tu oído para aceptar en tu vida como una verdad y como algo que puede ser beneficioso para ti, sin ser beneficioso para ti. No le prestes tu oído a lo que estás oyendo. No se lo prestes. Discierne primero cuál es la fuente, cuál es la motivación, cuál es la razón, cuál es la influencia, cuál es la naturaleza de lo que estás oyendo, de dónde viene, qué dimensión viene, con qué propósito viene eso que estás escuchando. Antes de decir eso es así, antes de aceptarlo, antes de recibirlo, antes de aplicarlo a tu alma, antes de vivir conforme a eso, antes de decidir conforme a lo que estás oyendo, ten cuidado, porque eso que estás midiendo, dijo el Señor Jesucristo, se te va a aplicar a ti. El texto, aleluya, el texto es claro. Mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís.
Uy, ay, 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 de los ayayas. Hermanos, yo no sé si usted me está oyendo. Mira y ten cuidado con lo que oyes, porque con la medida que medís, os será medido. ¿Qué será medido? Lo que oís y recibís será medido, y después lo que se te va a añadir a ti, así mismo va a ser medido. Porque lo que oímos se nos va a añadir a nosotros. Sí, Señor. You could say that again. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Santo Dios. Aleluya. Qué cosa tremenda, hermanos queridos. ¿Y por qué es que el Señor nos habla a nosotros de esa forma? ¿Usted sabe por qué el Señor nos habla a nosotros de esa forma? Dice, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Hermano querido, nosotros vivimos aquí en esta tierra, está hablando de nosotros los cristianos, a veces vivimos en esta tierra como si nosotros no fuéramos del reino de los cielos, como si nosotros fuéramos de aquí. Y así a veces vivimos la vida natural, a veces la vivimos de esa misma forma como si nosotros fuéramos de aquí. Hermano, no sabe usted que usted no es de aquí. Aleluya, el Señor Jesucristo lo dijo claramente, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros tenemos que tener cuidado, inclusive lo que oímos. Hay que tener cuidado con lo que comemos, hay que tener cuidado con lo que tomamos, hay que tener cuidado con dónde vamos, hay que tener cuidado con lo que vestimos, hay que tener cuidado con las relaciones que tenemos, hay que tener con lo que decimos, hay que tener cuidado con lo que oímos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Ay, santo, aleluya. Esta mañana en la escuela bíblica se leyó un texto. No me acuerdo ahora el texto. Creo que fue en Lucas 8, donde el Señor Jesucristo dijo, en Juan 14, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero mire la construcción de esas palabras, hermanos queridos. Él dijo, ¿no creéis que yo soy? Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Él no dijo yo estoy. Él no dijo el Padre está. Él dijo yo soy. Lo que yo soy, lo soy en el Padre. Y lo que el Padre es, el Padre lo es en mí. Hermanos, por favor, escúchenme. Si el Padre, si Cristo es lo que es en el Padre y el Padre es lo que es en el Hijo, nosotros también somos del reino. Nosotros somos hijos. Hello. Nosotros somos hijos. Cristo lo dijo cuando oró en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, ellos no son del mundo, ellos son en mí y yo en ellos. Como tú en mí, yo en ti. Wow. Qué poderoso es eso. Ustedes se fijan la razón por la cual nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Porque lo que nosotros somos, lo somos en Cristo Jesús. Yo soy cristiano en Jesucristo. Yo soy hijo en Jesucristo. Y usted también. Por eso yo tengo que tener cuidado con lo que oigo. Porque lo que yo acepto a través de lo que oigo, esa es la medida que estoy usando, eso se va a añadir a mí. Lo que oí se va a añadir a mí. Alabado sea el Señor Jesucristo. Qué poderoso es eso, hermanos queridos. Entonces yo pienso que nosotros debemos prestar un poquito más atención al Espíritu Santo. Oír más al Espíritu Santo que al siglo. Oír más la Escritura que al siglo.
Yo no estoy diciendo que nos vamos a salir del mundo porque nosotros tenemos familia, nosotros tenemos trabajo, nosotros tenemos relaciones, nosotros salimos a la tienda, vamos al restaurante. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros, verdad? Que nuestros sentidos están envueltos a veces en las cosas que hacemos. Pero nosotros también tenemos una voluntad. Aleluya. Y nosotros tenemos un espíritu, o somos un espíritu, que ha sido hecho liberto por la sangre de Jesucristo. Y nuestro espíritu ha sido hecho morada del Espíritu Santo de Dios, para que todo lo que suceda en nuestra alma sea influenciado, aleluya, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nuestra alma no se supone que decida cómo yo voy a vivir mi fe. Nuestra alma tiene que ser influenciada como yo vivo mi fe. Y cuando yo tengo estas cosas presentes, lo que yo oigo o recibo a través de los sentidos y mido, aceptando negativamente, eso que yo acepté negativamente, tengo que percatarme que se va a añadir a mí, va a ser parte de mí. Eso es lo que dijo Cristo. Lo que tú viste va a ser parte de ti, se te va a añadir. Así que ten cuidado con lo que oyes. Porque hay tantos cristianos que no crecen, tantos años en la iglesia y no crecen, porque le han prestado sus sentidos no a la palabra ni al Espíritu Santo, sino a otras fuentes, y esas otras fuentes les han hecho infructuosos. No son cristianos de fruto. Y para ellos se les hace muy fácil identificarse con el siglo y con las cosas del siglo, muy fácil. Se le hace tan fácil que lo consideran normal. Se le hace tan fácil que lo consideran normal identificarse con este siglo. Y la Escritura nos dice a nosotros algo bien claro en relación al siglo. La Biblia dice que el siglo entero está bajo el maligno. Yo no sé si yo me estoy dando a entender. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y por qué usted no me entiende? No. Ese es el aspecto negativo de este proceso de prestar atención. Digamos algunas cositas del aspecto positivo de prestar atención. Ten cuidado con lo que oís. Porque con la medida que medís, esa misma medida van a utilizar para medir lo que te van a dar. Esta mañana se estaba enseñando en la escuela bíblica sobre la mayordomía de los recursos que Dios nos ha dado y cómo honrar a Dios y adorar a Dios con nuestros bienes. Esa es la palabra del Señor, esa es la enseñanza. Y una de las cosas que se nos hace a nosotros más difíciles, o uno de los medios que se nos hace a nosotros más difíciles utilizar para adorar a Dios es precisamente el dar. Se nos hace difícil dar a Dios. ¿Usted sabe por qué se nos hace difícil dar a Dios? ¿Sabe por qué? Porque nosotros oímos de muchas fuentes, pero una de las fuentes que la cual nosotros oímos es de nuestra naturaleza humana caída. ¿Sabe que nuestra naturaleza humana caída nos habla, nos dice? Yo te voy a traer los diezmos a esa iglesia. El negro ese se los coge, se los gaste todo, el negro ese pastor que está ahí. Y hay gente que le presta atención. Bueno, no estoy hablando de aquí porque eso yo sé que aquí no sucede eso. Mire mi rostro. Yo sé que aquí eso no sucede. Pero he estado en lugares que sí sucede. He estado en lugares que sí sucede. Donde la gente no le dan a Dios lo que tiene que darle a Dios porque dicen que el pastor se lo va a robar.
¿De dónde viene eso? Ellos están oyendo eso de su misma fuente, lo están oyendo y están aceptándolo. Mire cómo funciona el asunto de medir. Mirad, ten cuidado con lo que escuchas, porque con la medida que mides te van a medir, te lo van a medir. Y lo que oyes será añadido. La Escritura dice: traer los diezmos al alfolí y haya pan en mi casa. Y luego probadme en esto, si yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué no está cayendo la bendición hasta que sobreabunde? La bendición de Dios, ¿cómo viene a nosotros? ¿Solamente en dineros? La bendición de Dios viene a nosotros a toda dimensión. Pero como nosotros medimos a base de lo que oímos, eso que oímos se nos añadió. Estamos enseñando a los hermanos nuevos, recién convertidos y que están hace poco con nosotros, enseñándoles lo que dice la Escritura. Para que puedan ser bendecidos por Dios. Parte del mensaje de hoy era el dar. Esta mañana se habló del dar. Yo no voy a hablar del dar. Pero enseñamos sobre el dar porque el dar es un principio espiritual de adoración. Adoración. Porque cuando nosotros damos, estamos diciendo, no es eso lo que estamos diciendo. Cuando nosotros damos, estamos diciendo, todo es tuyo. Tú eres soberano. Tú mereces que traigamos lo que nos estás pidiendo, porque tú eres Dios todopoderoso. Quiere decir que el dar es una forma de adorar. Pero vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Mirad lo que oís, porque con la medida que usás para medir, os será medido, os será medido. Todo lo que se supone que nosotros recibamos lo van a medir con la medida que usemos por el oír. Todo. Finanzas, familia, trabajo, recursos, deseos, anhelos, sueños, oraciones, esperanzas, ministerios. Todo en la vida que se supone que tú recibas, lo que recibas lo van a medir a través de lo que tú mediste por lo que oíste. Y conforme nosotros oímos y medimos, cuando vayamos a recibir, lo que oímos se nos va a añadir. Estamos hablando de cómo funciona el reino de los cielos. El misterio del reino de los cielos. ¿Por qué Dios nos dice estas cosas? ¿Sabe por qué Dios nos dice estas cosas? Porque Dios nos ama y Dios anhela bendecirnos. El anhelo de Dios es bendecir a sus hijos. El anhelo de Dios es ministrar a sus hijos. El anhelo de Dios es prosperar a sus hijos. El anhelo de Dios es que sus hijos estén disfrutando de abundancia de vida. No solamente vida, vida en abundancia. ¿Y dónde se vive la vida en abundancia? Aquí, porque allá, vida en abundancia es una forma de medir y allá no se miden las cosas. Allá no hay forma de medir nada, hermanos queridos. Aleluya. Pues allá todo es eterno. Gloria a Dios. Entonces la vida y la vida de abundancia es aquí en la tierra. Nosotros podemos vivir la vida, tener vida y tener vida en abundancia. Aleluya. Esa vida que anhelamos, esa vida que queremos, esa vida que deseamos, esa vida que buscamos, esa vida que necesitamos. Vida en abundancia.
Y le voy a decir otra cosita más. No piense que yo le estoy diciendo esto y que yo estoy disfrutando y viendo de todo lo que anhelo y deseo y quiero y necesito. No. No estoy disfrutando de todo lo que quiero. No estoy disfrutando de todo lo que anhelo. No estoy disfrutando de todo lo que deseo. No estoy disfrutando de todo lo que necesito. Pero lo creo. Lo creo, lo confieso. Por eso lo confieso. Porque allá va a llegar un tiempo que se va a juzgar y se va a recibir por lo que nosotros creímos. Que nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra por lo que oímos. ¿Y de dónde necesitamos nosotros oír estas cosas? De la palabra del Señor. Yo oí, por eso creí, hablé, dijo el apóstol San Pablo. Hermano, nosotros miramos la Escritura, la creemos y la confesamos. Eso se va a contar también. Eso se va a contar también. Porque eso es una obra de fe. Creer lo que dice la palabra es una obra de fe. Así que sigue creyendo, no te desanimes, sigue creyendo a la palabra, sigue confesando la palabra, sigue diciendo la palabra para ti, habla la palabra sobre tu vida, habla la palabra sobre tu familia, habla la palabra sobre tu circunstancia, háblala y dile al Señor, Señor, no lo tengo, no lo he recibido, no estoy disfrutando de ello, pero lo creo, Señor, y te voy a adorar y alabar hasta que lo reciba. Porque eso te lo van a contar también. ¿Sabe por qué? Porque estás midiendo. Mira cómo medís. Eso se te va a añadir también a ti. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios va a cumplir su palabra sobre la vida de sus hijos siempre. Hermano, el libro de los Hebreos dice que los antepasados murieron y no recibieron lo que creyeron. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Allá ellos van a recibir un galardón como si lo hubiesen recibido. ¿Sabe por qué? Porque lo creyeron. Y nosotros somos diferentes a ellos. Aunque usted no lo haya recibido, créalo. Confiese lo que dice el libro, querido hermano. Confiésalo sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre tu salud. Génesis 26, del 1 al 6, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, forastero, o sea, como que no eres de aquí, y yo voy a estar contigo. Los que se creen ser de aquí, están diciéndole al Señor con el codo. Pero si tú te crees forastero aquí en este mundo, Él dijo, yo estaré contigo. Y te bendeciré si eres forastero. Aleluya. Porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ay, santo Dios del cielo, hermano. Usted no me está oyendo lo que le estoy diciendo. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos, guardó mis leyes como expresión de fe, tú vas a recibir la respuesta, tú vas a recibir el regalo. Quiere decir que lo que Abraham hizo, el hijo lo recibió. Yo le creo a Dios y le creeré a Dios.
Y confesaré lo que Dios me ha dicho, y me dice en su palabra, lo confesaré sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijas. Lo confesaré, aleluya. Esa es mi oración diaria al Señor. Ellas son tuyas, ellas te pertenecen a ti, ellas son tuyas. Y no voy a dejar de hacer eso hasta que me muera. El domingo 1 de septiembre, después que yo prediqué aquí. Yo prediqué aquí, ¿verdad? 1 de septiembre. Sí, domingo 1 de septiembre yo prediqué aquí. Porque ustedes no me acuerdan en eso, ¿no? Salimos de aquí, me fui a la casa y por la noche no podía dormir. Hacía 5 días, había notado que hacía como, que yo me acordé, como 5 días que tenía dolor de cabeza. Y ese día yo estaba aquí ministrando con dolor de cabeza. Pero esa noche no podía dormir, el dolor de cabeza era mayor y un malestar que sentía. Yo dije, y ya hacía casi 48 horas, casi, de seguro 24 horas tomando Tylenol. Y no tomo más Tylenol porque no está haciendo nada, así que dejé de tomar las Tylenol. A esa noche, a las 12 y algo de la noche, me fui al hospital. Y le dije, tengo dolor de cabeza, me siento mareado, y zoom rápido para la emergencia. Me hicieron todos los exámenes habidos y por haber. Comcast. O Camcast. Un MRI. Un MRI es más profundo. ¿Cómo que se llama eso, María? Como Comcast, un Comcast. Un casco. Me hicieron un MRI de la cabeza. Y yo le dije que me iba a hacer el MRI de la cabeza. Yo dije, ahí no hay nada, no se preocupe. Me hicieron exámenes de sangre. Me hicieron un del corazón, que hasta tuve que preguntarle al que estaba haciendo, ¿es varón o hembra? Hermano, me hicieron todos los exámenes. 2 días me estuvieron allí. Cuando vino el médico, me dijo, ¿tú estás bien? De todo. Y yo dije, yo sé de dónde viene esto. Me dio unas pastillas para la presión alta. Y me dijo, tómatelas por lo menos 7 días hasta que vengas a ver a tu médico. Y me dio la tarjeta de él. Y yo, cuando vine de New Jersey, cuando estaba en New Jersey, llamé a mi médico, hice una cita y el viernes por la tarde fui a verlo. Cuando él vino a verme, ya tenía todos los resultados del hospital que se lo habían enviado a él. Y él me dijo, mira, tú y yo hemos hablado de esto muchas veces. Tú no tienes problemas de alta presión. Y me dijo, ¿cómo estuvo la presión? ¿A qué nivel, más o menos? En los 5 días yo no sabía, pero del 4 hasta el 11, yo me había comprado una maquinita para chequear la presión. Estaba al mismo nivel que siempre había estado. Algunos días bien bajita. Es más, un día me levanté y estaba tan bajita, yo me estaré muriendo. Y me la probé 3 veces y 3 veces igual. Bien bajita la presión. Y santo Dios, ahí están orando por mi, gloria a Dios. Esa pastilla que me dieron, me la tomé el primer día. El segundo día no me la tomé. La presión estaba bien. El tercer día tampoco me la tomé y la presión estaba bien. El cuarto día me sentí un poquito medio dolor de cabeza y me la tomé. Y después no me la tomé más hasta que no me la he vuelto a tomar. No me la he vuelto a tomar. ¿Sabe por qué? El médico del hospital, ¿sabe lo que me dijo? Yo le pregunté, ¿y qué pasó con la presión? ¿Y estas pastillas? ¿Cuánto tiempo tengo que tomar las pastillas? Me dijo, por toda la vida. Me dieron ganas de decirle, tú eres un diablo mentiroso.
No se lo dije porque no era el diablo que estaba, era él que estaba, ¿verdad? Pero el diablo estaba usando, poniéndole palabras en la boca para decirme. Y yo no acepté eso. Me la tomé 2 días y no me la he vuelto a tomar. Fui a ver al médico y el médico me dijo, él me hizo así. Vamos a hacer algo porque yo no quiero que tú tomes pastillas para la presión. ¿Ven la diferencia? El otro me dio la tarjetita. Este me dijo, yo no quiero que tomes pastillas para la presión. Él quiere mi bien, me conoce cómo funciona mi sistema. Pero vamos a probar esto por 1 mes. Yo quiero que 1 mes todos los días te tomes la presión y tomas un récord. Que yo lo tenía, desde el 4 hasta el 11 yo tenía todo ese récord que se le iba a llevar a él. Y cuando salí, cuando estaba llegando a la oficina del doctor, busqué el récord y no lo tenía, se me había quedado en la casa. Y yo dije, ahora me va a subir la presión. Y cuando me chequearon la presión estaba mejor que cualquier día. Yo digo, en este mes yo quiero que hagas ese mismo récord que ya hiciste, hazlo todo este mes. Y después me vienen a ver, 14 de octubre, me vienen a ver. Y ahí vamos a determinar. Pero yo no quiero que tú uses pastillas para la presión. Simplemente porque te dijo aquel que va a usarla toda la vida. Ahí me dijo, estamos hablando de un director de una clínica muy prestigiosa aquí. Y yo le presté atención. Yo no le presté, yo oí lo que me dijeron, tienes que tomar toda la vida. Oí eso, pero no lo acepté. Oí eso, pero yo no lo acepté. Ni mi conducta tampoco va a ser determinada por eso. Va a ser determinada por Dios. Si Dios quiere que yo tome pastillas de la presión toda la vida, que Él lo diga. En este mes vamos a investigar eso. ¿Quiere? Pues yo me sujeto a lo que Él me diga. A lo que Él me diga. Porque yo no recibo simplemente lo que oigo como ley, como que está escrito en piedra. No, yo busco información. Yo quiero saber si eso es verdad o no es verdad. De eso es lo que estamos hablando, queridos hermanos. No reciba mentalmente lo que usted recibe. Yo estoy hablando de mi salud, yo no estoy hablando de su salud. Eso es usted y su médico. Estoy hablando de mí. Pero en otras cosas, no reciba lo que usted oye como que está escrito en piedra. Sujete eso que usted está oyendo a la medida de las Sagradas Escrituras. Y dígase usted mismo, eso cabe en lo que dice la fe. Eso cabe en lo que me dicta la conducta de fe. Eso cabe en lo que dicta la conducta espiritual de un creyente espiritual. Eso cabe dentro de los parámetros que me dicta la Sagrada Escritura. Si no cabe, yo lo rechazo, no lo quiero. Y no me identifico con eso tampoco. Mirad lo que oís, porque lo que oímos se nos va luego a dar para que sea parte de nosotros. Eso está escrito, hermano. Eso está escrito ahí. Eso está escrito ahí. Sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Lo que oímos se nos va a pegar. Lo que los hermanos de José oyeron por los sueños de José, ellos lo oyeron y en vez de recibirlo como bendición, lo recibieron como maldición. Ellos lo oyeron y en vez de recibirlo como que vino de Dios, lo recibieron como que venía de Él. Y en base a esa actitud de ellos que oyeron y la medida que utilizaron, eso mismo se le pegó a ellos porque ellos se fueron en contra de José, lo vendieron, lo maltrataron, hirieron a su papá porque le dijeron una fiera mató a su hijo y esa actitud de ellos en contra de su hermano no era lo que Dios quería, ni lo que Jacob quería, ni lo que José necesitaba, ni lo que ellos necesitaban tampoco, porque estaban oyendo algo que venía de Dios. Cuando se encontraron con José allá en Egipto, ellos estaban atemorizados. No sabían dónde meterse.
Cuando se dieron cuenta que ahí está José, que nosotros lo despreciamos y lo mandamos a matar y cuántas cosas nos hicimos en contra de él. Mira, ahora está aquí para darnos a nosotros de comer. Y tenían miedo, estaban amedrentados. ¿Por qué estaban amedrentados? ¿Sabe por qué estaban amedrentados? Porque se dieron cuenta de la medida que ellos utilizaron. Se estaban mirando ellos mismos y se dieron cuenta. Usted se fija porque es necesario prestar atención a lo que oímos. Eso se va a añadir, eso se va a añadir. Eso se va a añadir, sea bueno o sea malo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu bondad. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por hablarnos, ministrarnos en este día, en la escuela bíblica, ahora en estos momentos. Ayúdanos a retener las enseñanzas que nos das. Ayúdanos a concientizar en las enseñanzas que tú nos das para que podamos seguir creciendo en la fe. Aleluya. Somahai. Podamos seguir creciendo en la fe, en nuestra relación contigo. Podamos seguir creciendo en nuestra identificación contigo. Aleluya. A toda dimensión, en todas las áreas de la vida. Ayúdanos, soberano Dios. Gracias, Padre amado. Porque tú eres bueno. Porque nos hablas para nuestro provecho y nuestro crecimiento. Aleluya. Gracias, te damos a ti la gloria, te damos la honra. Te damos la adoración, te damos la alabanza. Padre bueno, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Y gracias porque tu Santo Espíritu es con nosotros, precisamente para nuestro bien, para que aprendamos a vivir los misterios del reino de los cielos. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén.